Muy buenas noches. En esta unidad, la número 4, vamos a ver lo que es la percepción visual, la percepción de la forma. Seguimos con nuestros datos: Escuela Superior de Estudios Humanísticos, licenciatura en Psicología, modalidad virtual. La materia se llama Senso Percepción, segundo cuatrimestre, y es un servidor, Alberto González Hurtado. Percepción de la forma. Tenemos 4 elementos que son percepción de contornos y contrastes. 4.2, determinación de figura fondo. 4.3, regularidades gestálticas. 4.4, enmascaramiento. 4.5, reconocimiento de pautas y patrones. Y el último tema, 4.6, que vamos a ver, se llama origen de la percepción de forma. Vamos por el inicio. 4.1, percepción de contornos y contrastes. Existen dos principios básicos de organización perceptiva que permiten captar de forma integral las totalidades o gestal, con los que se conocen como leyes generales, ya sea de figura y fondo o ley de la buena forma. La visión de contraste de una función visual estrechamente relacionada con la agudeza visual. No obstante, las dos funciones no son idénticas, es decir, la visión de contraste nos permite percibir y distinguir objetos reales entre sí. En cambio, la agudeza visual se refiere a la capacidad para reconocer contornos y detalles. Es decir, vemos la imagen, es todo, en lo que sería la visión de contraste, pero en la visión de agudeza vamos a ver detalles, como el caso del ejemplo que estoy colocando ahí, lo que sería la ceja, los ojos, la oreja, la nariz, etc. El punto número 4.2, definición de figura y fondo, ¿no? La figura es un elemento que existe en un espacio o campo, destacando en su interrelación con los otros elementos. En cambio, el fondo es todo aquello que no es figura, es decir, es la parte que contiene elementos interrelacionados, que sostiene la figura y que por contraste tienden a desaparecer. Hoy nuestra experiencia sensible está limitada física y culturalmente, es decir, nos impone mucho nuestro contexto. No es lo mismo haber nacido en Israel que nacer en España, o no es lo mismo nacer en Sudáfrica, que por ejemplo en Japón. En nuestro caso, perdón, me tiene un tiempo. En nuestro caso, pues hasta culturalmente somos diferentes la gente que vive en el sur como la gente que vive en el norte. ¿Sí? Nuestros receptores sensoriales solo captan unos estímulos determinados que son enviados al cerebro. El cerebro los organiza, esta información que proviene de los sentidos, que otorga un significado a sensaciones. Para percibir algo es necesario un bagaje previo que permite entender lo que percibimos. La percepción se efectúa en forma de recortes. Percibimos zonas del campo perceptual en las que centramos la atención y en las que, a las que le vamos a llamar figura. Y en zonas circundantes, es decir, todo lo que rodea esa figura es un plano secundario y le vamos a denominar fondo. El conjunto figura-fondo constituye una totalidad o gestal. Eso significa que no existe figura sin un fondo que lo sustente, como el ejemplo que estoy colocando ahí. Ahorita lo vamos a ir explicando. ¿De acuerdo? ¿Sí? S.M. Escher jugó una gran maestría esta ley perceptiva. Si percibimos formas oscuras dentro de la figura, las formas claras, perdón, las formas claras se alejan como fondos, pero si invertimos, es decir, si percibimos las figuras claras, nos vamos a dar cuenta que las formas oscuras pasan a un segundo plano. Creo que es muy representativo este ejemplo. Perdón. Otro ejemplo
es el que vamos a llamar el vaso de Rubí. Es una ilusión óptica de ambigüedad fondo-figura. El contorno que percibimos depende de en cuál de estas dos formas nos fijemos. Se puede intercambiar una perspectiva a la otra rápidamente, simplemente mirando con atención la forma del contorno. Y si nos damos cuenta, tenemos un vaso. Pero si vemos en detalle, vamos a ver dos rostros. Uno de que es de color oscuro y otro de color, ¿de acuerdo? Ok. También se le llama pregnancia, ¿sí? Y estamos hablando ahora de lo que sería la ley de la buena forma, ¿sí? Que estipula que tendemos a reducir las ambigüedades o distorsiones buscando siempre la forma más coherente. Es decir, no nos complicamos. Lo que vemos, si no nos gusta, lo eliminamos, lo anulamos. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a organizar los elementos de tal forma que sean simples, es decir, sean simétricos, regulares y estables, y no como una imagen que me están colocando, porque en realidad no es un elefante. Si se dan cuenta, está distorsionando la figura, tanto las patas, ¿sí? Como su cuerpo. Ahora, vamos a ver lo que sería el 4.3, las regularidades gestálticas. Vamos a tener en este ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leyes. La primera, ley de proximidad, ¿sí? Los elementos y figuras están más próximos, tienden a verse como una unidad y aislarse de otros. En la figura, los puntos están más próximos, se reúnen en unidades, aunque todos se vean iguales, como el ejemplo que estoy colocando ahí. ¿Sí? La ley de semejanza, los objetos o elementos son parecidos o iguales entre sí, ya sean por su misma forma o color, y son percibidos como una unidad. La ley, esta ley está subordinada a la ley de la proximidad, ya que el vínculo de cercanía es más fuerte que el cerebro, que la forma o color. ¿De acuerdo? La ley de cierre, ¿sí? En la percepción añade partes ausentes. Las figuras incompletas se ven de forma coherente, ¿sí? El cerebro tiende a cerrar los objetos que no se dibujan totalmente. Si vemos, son 4 círculos que están parcialmente incompletos, pero al momento en que los unimos nos da la perspectiva de un cuadrado. La ley del destino común, si los objetos, si los mismos elementos comparten un destino común, o dicho de otra manera, se mueven en la misma dirección o cambian de forma uniforme, se percibe como una unidad. Como lo estamos viendo, las líneas, ¿sí? Si se dan cuenta, están seccionadas, pero las vemos nosotros como una sola. La ley de continuidad es la tendencia a percibir unidos los estímulos. Tienen continuidad de forma, pero no son percibidos de forma aparte, es decir, recuerden que nosotros de nuestra percepción es unir formas, unir objetos, unir rayas, unir colores, etcétera. Ley de simetría. Las formas simétricas tienden a convertirse en buenas formas perceptivas en lugar de elementos por separados. Si se dan cuenta, tenemos los cocodrilos que están tocándose, pero en el centro aparece un ave, es decir, es simétrico. Ok, ley de la experiencia. Percibimos formas conocidas cuando reconocemos aquellas las que tenemos experiencia previa. Si lo que observamos carece de sentido de nuestra mente, la eliminamos. Nos damos cuenta, por ejemplo, esta imagen percibimos un conjunto de líneas formando ángulos rectos, pero eso es todo. Pero al momento en que se le gira, ya percibimos que es la letra E. Ley de contraste. Un elemento se distingue del resto por su singularidad y especificidad, ya sea por la forma, ya sea por el tamaño, ya sea por el color u otras cualidades propias del objeto. Una forma es tanto mejor percibida en la medida en que el contraste entre el fondo y la forma sean más grandes, como en el caso que estoy colocando ahí, de un ejemplo de lo que es
un perro enorme junto a un perro pequeño. Punto número 4.4. Enmascaramiento. Es un fenómeno percibido en el que la presentación, perdón, perdón, es un fenómeno perceptivo en el que la presentación de un estímulo, es decir, la máscara, puede interferir en la percepción de otro estímulo, el estímulo objetivo, cercano temporal, ¿sí? Que sería claramente visible si lo hubiéramos presentado solo. Si nos alejamos o entrecerramos los ojos, nos vamos a dar cuenta que tenemos dos rostros, uno que es de un anciano y el otro de una persona madura, pero están representando una señora, una señorita, perdón, una dama, ¿sí? Un monje. Del otro lado tenemos unas casas, tenemos un niño que está encima de una piedra y a su alrededor está pintando, etcétera, ¿no? O sea, pero en realidad en el momento en que hacemos el conjunto, nos dan un rostro. Nuestra mente puede observar la figura principal y más tarde percibe el fondo, como el caso que estoy colocando ahí que hizo Salvador Dalí al colocar algunas mujeres desnudas para representar el rostro de un esqueleto. Más tarde percibimos el fondo declinando así en una composición única formando un todo, que es nuestra gestal. Cuando una figura simple se inserta dentro de otra más compleja, se integran por completo y pierden identidad. El siguiente punto es reconocimiento de pautas y patrones. La psicología y la neuropsicología cognitiva, el reconocimiento de patrones se describe como un proceso cognitivo que combina la información de un estímulo con la información recuperada en la memoria, es decir, aquello que nosotros ya tenemos previamente aprendido. El reconocimiento de patrones se produce cuando se percibe información del entorno y se integra a la memoria a corto plazo, lo que provoca la activación automática de un contenido específico de la memoria a largo plazo. Por ejemplo, reciente de esto es aprender el alfabeto enorme. A, B, C, Ch, Ch, Chin, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Como estoy colocando el ejemplo. El posicionamiento espacial en el ambiente, el recuerdo de los hallazgos y la detección de peligro y recursos para aumentar las posibilidades de supervivencia son ejemplos de la aplicación del reconocimiento de patrones tanto para los humanos como para los animales. Existen 6 teorías que son las que yo les voy a dejar de tarea que tienen que investigar. ¿De acuerdo? Existen teorías principales sobre el reconocimiento de patrones. Coincidencia de plantillas, coincidencia de prototipos, análisis de características, teoría de reconocimiento por componentes, procesamiento ascendente y descendente y análisis de Fourier. Perdón, me dio un ataque de tos. La aplicación de esta teoría en la vida cotidiana no es mutuamente excluyente. El reconocimiento facial y la seriación se producen mediante la codificación de patrones visuales, mientras que el reconocimiento de la música y el lenguaje utiliza la codificación de patrones auditivos. El punto 4.5, origen de la percepción de forma. La percepción de la forma es el resultado de la percepción del entorno y del contraste con las cosas, fundamentalmente a través de la vista y del tacto, en la que el cerebro humano interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. Las percepciones humanas se caracterizan por tener un diseño determinado, una forma estable y constante,
unas cualidades sensoriales, un carácter de corporalidad y manifestaciones en el espacio objetivo. La percepción no es una simple experiencia sensorial, es decir, nuestro sentido nada más, ver, escuchar, tocar, probar, no sé. Posee un determinado significado y una resonancia afectiva, es decir, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que saboreamos, etcétera, nos afecta en nuestros, de manera sensible, valga la redundancia, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y hay varios factores, tanto internos como externos. Vamos a ver los que serían los factores externos, ¿sí? Lo que es la intensidad. Cualquier modificación estimular suele llamar nuestra atención, se refiere más a una fuerte explosión que a un incendio simple o encender un cerillo o un encendedor. La repetición. Tiene gran importancia, por ejemplo, en la propaganda comercial. De ahí la repetición y la repetición de los anuncios. ¿Por qué? Porque incide de manera efectiva en nuestras emociones, en nuestras decisiones, en nuestro estado de ánimo. El tamaño. Los objetos grandes atraen más nuestra atención con mayor probabilidad que objetos pequeños. Ya es algo muy común, ¿sí? En nuestro contexto, en el medio que nos rodeamos. Venimos en la avenida y tenemos los espectaculares, ¿no? Ahora, la novedad, la percepción de objetos o sucesos no habituales se fija con mayor facilidad, como tenemos el caso ahí de una mega resortera donde va sentado un señor en un coche, en los asientos de un coche. Factores internos. Por ejemplo, la atención. En todo momento es consciente de un número limitado de estímulos. Cuando estamos jugando, por ejemplo, un juego de mesa, no notamos la habitación, la temperatura de la habitación, porque estamos tan metidos en el juego que queremos ganar. Motivos. Esto se hace que la percepción sea selectiva. Por ejemplo, se dice que cada quien le va, cada quien dice cómo le fue en la feria, ¿no? Intereses y valores. Atendemos los aspectos de la realidad que nos interesa. En un parque, por ejemplo, un pintor, un botánico, pues van a tener diferentes cosas que percibir, ¿no? La cultura influye fundamentalmente en la percepción, o ejerce un papel fundamental. Nos enseñan a percibir, ¿no? Los niños son azules, las niñas son rosas. ¿Sí me explico? Ok. Por su atención, muchas gracias, que tengan excelente noche.